En esta oportunidad vamos a tener el mensaje de Juan Ramón Quintana, quien estuvo presente pues, en este encuentro de la juventud del MAS y PSP en Oruro. Ya como siempre Juan Ramón Quintana nos tiene acostumbrado siempre haciendo un análisis de la realidad política nacional e internacional. En esta oportunidad pues Juan Ramón Quintana hizo una evaluación de los gastos millonarios, de los gastos millonarios que se hace a nivel mundial. En este momento los gastos superan los 2.000 billones de dólares en el mundo. La pregunta es, en plena pandemia, ¿cómo es posible que los grandes países sigan invirtiendo en armas, en todo lo que tenga que ver con el armamento militar a nivel mundial? En el caso pues de los Estados Unidos, en el 2020 los gastos militares superaron los 778.000 millones de dólares, y esto fue a pesar de la crisis económica, a pesar de la pandemia. Estados Unidos sigue incrementando sus gastos militares. Hoy la verdad también ha dejado claro Juan Ramón Quintana, Estados Unidos ya no es un ejemplo para nadie. O sea, hoy a Estados Unidos, pues, ¿por qué habría que imitarlo o seguirlo cuando la verdad que no, todo lo que ha hecho no tiene ni pies ni cabeza? No respeta los derechos humanos, no respeta a la gente pobre. Entonces no hay un por qué seguirle el día de hoy, y es por ello que han dicho claramente, al no ser un ejemplo para nadie, Estados Unidos hoy se aferra a sus armas. Vamos a escuchar pasajes de declaraciones que dio al respecto Juan Ramón Quintana. Más equitativas, más equilibradas. Y entonces, queridos compañeros, estos últimos 30 años que han transcurrido desde la famosa teoría del fin de la historia, en estos 30 años prácticamente esa teoría se está haciendo pedazos. Esa teoría se está derrumbando poco a poco. Y les voy a poner solamente algunos hitos para que observen que no hay tal fin de la historia, no hay tal supremacía civilizatoria del capitalismo, y que no hay como una suerte de destino predeterminado de la humanidad. El destino de la humanidad lo forjan las sociedades, los pueblos, las organizaciones sociales, la voluntad política. Eso lo forja, eso forja el destino de una sociedad, de una comunidad, de una nación, de un estado, de una región. No hay recetas predeterminadas. Lo que ha existido son recetas que se han legitimado culturalmente, políticamente, ideológicamente. Se ha ido construyendo un sentido común de la irreversibilidad del capitalismo. Y hoy día el capitalismo es reversible, compañeros, y el capitalismo es derrotable. Y eso es lo que estamos viviendo ahora en el mundo entero. Bien, hace 40 años, cuando Estados Unidos tosía, la humanidad tenía neumonía. Cuando Estados Unidos estornudaba hacia América Latina, los gobiernos se caían así como el efecto dominó. Cuando Estados Unidos señalaba con el dedo a un país, solamente declarándolo adversario del imperio, ese gobierno se pulverizaba. Hoy día, la capital del imperio global, que es Washington, la capital financiera, que es Nueva York, la capital política, que es Washington, puede estornudar, puede señalar con el dedo,
puede definir en su doctrina de seguridad nacional lo que se le antoje. El mundo ya no se resfría, los gobiernos no perecen y los Estados Unidos experimentan la vergonzosa situación de que están dejando de gobernar el mundo, compañeros y compañeras. Y el ejemplo más claro del declive, de la pérdida de poder, de la pérdida de prestigio, de la pérdida de mando global, el ejemplo más elocuente de esa pérdida, compañeros, somos Bolivia. Nosotros le hemos demostrado a los Estados Unidos que los pueblos sí se pueden gobernar y pueden tener éxito a la hora de gobernarse. Que ya no existe, que ya no es un axioma, una verdad irrefutable, que nuestro destino depende de los Estados Unidos. Nuestro destino depende de nosotros, no de los Estados Unidos, queridos compañeros, y tienen que aprender ahora y siempre. Luego voy a pasar a lo que ha significado la construcción de este destino soberano del pueblo boliviano, que durante 14 años mantuvimos a los Estados Unidos con las narices fuera del país, con las manos sucias fuera del país. Y fíjense, cuando las manos sucias de los Estados Unidos no están en un país, fíjense la estatura política, económica, social que adquiere un pueblo soberano. Y Bolivia es un claro ejemplo de ese fenómeno. Aunque hay algunos que dicen, ¿no?, que el imperialismo no existe. Algunos que dicen que el supremacismo civilizatorio del imperio no existe. Hay algunos que dicen que los masistas, que los comunistas, que los socialistas deliran con la existencia del imperio norteamericano. No existe imperio, nos dicen. No, si estamos viviendo una sociedad democrática, hay una comunidad internacional regulada por las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Nos dicen que hoy día no hay imperialismo, porque en cada estado, en cada país, los pueblos eligen a sus gobernantes, ¿no? Hay una intelectualidad en Bolivia, en América Latina y en el mundo que por arte de magia o por decreto han hecho desaparecer el imperialismo. Yo quiero aprovechar ahora la oportunidad para recordarles a estos magos que hacen desaparecer el imperialismo. Les recuerdo que ese imperialismo que dicen que no existe, hoy día está atacando ferozmente al pueblo de Palestina, asesinando a los niños en las calles. Ese imperialismo que no existe acaba de retirarse vergonzosamente de Afganistán después de perder la guerra con uno de los pueblos más pobres del Medio Oriente. Ese imperialismo que no existe le está haciendo la guerra a Irak, en la que hay más de 1,5 millones de víctimas de esa guerra cruel que solamente pretende quedarse con su petróleo. Es imperialismo, compañeros, para los intelectuales, desertores inclusive de la ex izquierda, aquí en Bolivia, porque hay algunos intelectuales que antes eran de la izquierda y han desertado junto con Fukuyama,
señalando que aquí ya se terminó la lucha entre el capitalismo, ¿no es cierto?, y el comunismo, y por lo tanto estamos viviendo en el mejor de los mundos, y esos izquierdistas acartonados desertaron de su compromiso por la lucha de los pueblos. Ya no les voy a decir los nombres y los apellidos, una tarea de investigación es que ustedes identifiquen, y además son columnistas de los medios de comunicación proimperiales de este país. Lo terrible hubiera sido, lo razonable hubiera sido que estos izquierdistas desertores, por decoro y por dignidad, mantengan silencio frente a lo que está ocurriendo en el mundo. Pero fíjense, lo terrible es que desertaron de la izquierda para irse a la extrema derecha. Y hoy día, como pontífices, nos dicen, ¿no es cierto?, al instrumento político, al movimiento, al socialismo, al gobierno, que somos un proyecto fallido. Repitiendo la consigna de sus patrones ideológicos hoy día, que dicen que aquellos países que están contra el capitalismo y contra el imperialismo son estados fallidos. Esos que dicen que no existe imperialismo, que es parte del delirio mental de los masistas, ¿no?, que es parte del delirio mental de los progresistas, a esos hay que decirles que lean, hasta por cultura general, algunos textos elementales, como por ejemplo el informe del Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, que dice, compañeros, para que se estremezcan, que dice que el año 2020 el gasto militar mundial creció hasta los casi 2 billones de dólares. 2 billones de dólares, ¿sí? El gasto militar. ¿Qué significa este crecimiento del gasto militar? Si no hay imperialismo, ¿por qué tanta plata se gasta en el gasto militar? ¿Por qué tantos millones y millones y millones de dólares se gastan en los aparatos militares? Y extrañamente, queridos compañeros, extrañamente, el país que gasta más en el mundo había sido Estados Unidos. ¿Y saben cuánto es el presupuesto militar? El presupuesto militar de los Estados Unidos. El presupuesto militar de los Estados Unidos es nada más ni nada menos que 771.000 millones de dólares. 771.000 millones de dólares. Terrorífico. Al año, compañeros, al año. Y que en los últimos 10 años, ese presupuesto ha escalado, más o menos de 540.000 millones de dólares, ha escalado a 771.000 millones de dólares. Esos ciegos, miopes, desertores, ya no digo los intelectuales orgánicos del imperialismo, no, estos que se alinean, ¿no es cierto?, a los proyectos neoliberales, debieran leer, aunque sea, insisto, por cultura general, este textito de 3 páginas. Claro, el informe tiene más de 600 páginas, porque es un informe del gasto militar por país y por región. Voy a leer brevemente, compañeros, para que estén informados. El año pasado, 2020, es que a pesar de la pandemia, el gasto militar sigue creciendo a escalas desorbitantes. ¿Sí? El 2020, el gasto militar de Estados Unidos, escuchen bien, llegó a los
778.000 millones de dólares, que representan un incremento, escuchen bien, del 4.4% respecto al 2019 en relación a su Producto Interno Bruto. 4.4% el incremento. Como país con el mayor gasto militar del mundo, Estados Unidos contabilizó el 40% del 2020. Los incrementos recientes del gasto militar de Estados Unidos pueden atribuirse principalmente a la fuerte inversión en investigación y desarrollo para la guerra, y en algunos proyectos a largo plazo como la modernización de su arsenal nuclear y la adquisición de armas a gran escala. Pero el imperialismo no existe. Y estos son los datos que sí existen. Ese imperialismo norteamericano hoy día está descansando el poder, el nuevo poder de los Estados Unidos, ya no descansa en su diplomacia internacional, porque esa diplomacia se ha hecho pedazos con el unilateralismo, fundamentalmente desde la caída del muro de Berlín. Todavía estamos viviendo en un mundo preñado fuertemente por el unilateralismo de Estados Unidos, que se apoya en la vieja Unión Europea, que sostiene el unilateralismo y el militarismo norteamericano a través de la OTAN, ¿sí? Pero ya no funciona la diplomacia, ya no funciona el ejemplo norteamericano. Estados Unidos ya no nos puede dar ejemplo prácticamente de nada. ¿De qué nos puede dar ejemplo el imperio norteamericano? ¿Nos puede dar ejemplo de democracia? ¿Nos puede dar ejemplo, compañeros, de tolerancia? ¿Nos puede dar ejemplo, compañeros, de igualdad? ¿Nos puede dar ejemplo de protección de los derechos humanos? ¿Nos puede dar ejemplo, compañeros, de la protección de las poblaciones más vulnerables? Hoy día no puede dar ejemplo de nada, y por eso el poder de los Estados Unidos se expresa en la arrogancia militarista. El poder de los Estados Unidos hoy día se expresa en el torrente militarista, queridos compañeros. Lo que queda del imperio son los cañones, los misiles, las armas nucleares. Lo que queda es la industria, el complejo militar industrial para sostener el poder imperial de los Estados Unidos. Talleyrand, un filósofo francés, hace muchos años decía que los gobiernos pueden gobernar sobre la punta de las bayonetas. Se puede gobernar, compañeros. Para eso son las dictaduras, para eso es el imperio. Se puede gobernar sobre la punta de las bayonetas, ¿sí? Pero ese poder de la punta de las bayonetas es un poder frágil, es un poder deleznable, porque no se puede gobernar siempre sobre la punta de las bayonetas. Las dictaduras caen, los imperios perecen, el poder militarista se quiebra, queridos compañeros. Y por lo tanto estamos asistiendo cada día más a este declive abrupto del poder imperial. ¿Qué le queda a este imperio militarista, a este torrente militarista? Lo que le queda para gobernar el mundo son las armas. Y aquí está la prueba.
solamente pueden gobernar por la vía de las armas y los pueblos solamente pueden liberarse por la vía de su conciencia política, de su conciencia social, de la movilización, de su capacidad de entender que el mundo, compañeros, que el mundo va a seguir gobernado y dominado por esta fe ciega en la fuerza y en la violencia. Y frente a la violencia, frente al poder militar, frente al poderío nuclear, frente al militarismo que hoy día estamos viviendo a escala global, frente a eso, los pueblos solamente tenemos una salida. La salida es gobernarnos nosotros mismos para no ser parte de este torrente militarista en condición de piezas subalternas. Ahí está uno de los fundamentos capitales en los que se asienta nuestra ideología como instrumento político, que es la paz. Nosotros, constitucionalmente, somos un país pacífico. Esta calidad, esta cualidad del pacifismo estatal, lo hemos promovido, compañeros, los del instrumento político, las organizaciones sociales, le han dado una vocación pacífica al Estado plurinacional. Esta es una gran victoria frente al militarismo, frente al torrente militarista, frente a la violencia global del capitalismo. Compañeros y compañeras, abran los ojos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Esta es una victoria moral, es una victoria política, es una victoria ideológica, es una victoria ética que nuestro Estado plurinacional sustente como política internacional el pacifismo, lo que no quiere decir que estamos renunciando al legítimo derecho de defender nuestra soberanía ante cualquier agresión de cualquier país del mundo. No estamos diciendo que hemos renunciado a la legítima defensa. Pero, queridos compañeros, esta condición de la vocación pacífica de los pueblos se corresponde con nuestro horizonte cultural. Nuestros pueblos indígenas son pacíficos, son hombres y mujeres que han vivido en el diálogo, que han construido la comunidad, el ay, la tenta, en el diálogo, en la discusión, en el debate, sin llegar a los extremos de usar las armas para dirimir nuestras diferencias. Y sin embargo, fíjense, la antítesis de esta constitución pacifista, de esta constitución dialogante, la antítesis es el capitalismo militarista. Fíjense, queridos compañeros, cuán distante, cuán diferente es la naturaleza del Estado plurinacional, que es capaz de reconocer las diferencias sin apelar a la violencia. A diferencia del capitalismo, que para el capitalismo cualquier diferencia es sinónimo de amenaza a su sistema de poder y de estabilidad. Fíjense su grado de intolerancia. El capitalismo, y particularmente el imperialismo, no tolera ningún otro proyecto alternativo, porque el capitalismo y el imperio tienen la mentalidad de gobernar, de tener la supremacía sobre los otros, y cualquier diferencia se le elimina por la vía de la violencia. ¿Sí? Y esa gran diferencia. Por lo tanto, para sintetizar, compañeros, ¿de dónde nace este principio ideológico de nosotros como masistas? ¿De dónde nace el ser antiimperialistas?
es porque nos hemos descolgado de una rama de algún olivo, es que nos hemos copiado este principio de que el masista es por definición antiimperialista. No, compañeros, porque hemos entendido que ningún proyecto supremacista, que ningún proyecto militarista garantiza la convivencia humana, y por eso somos por definición antiimperialistas, queridos compañeros y compañeras.